Hola a todos. A ver si alguien se conecta. Hola a todos. A ver, vamos a empezar. A ver si alguien se conecta. Mientras tanto vamos a... Hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué me cuentas, Ángeles? Feliz fin de semana. A ver si encuentro unos besitos para ti. Aquí estoy tratando de buscar los emojis. Vaya con los emojis, ¿eh? Ahí va. 1, 2, 3. Para ti. Besitos, Ángeles. De verdad. Buen provecho. ¿Y qué estás cenando por si quieres comentar? ¿Cuál es el plato típico de Chile? ¿O de la zona donde vives? Ay, ya, pescado. ¿Qué tipo de pescado? Qué curiosa soy, ¿no? Debe estar delicioso. Ahora ahí son las 7 de la tarde, ¿no? 7:11 o estoy un poco mal, no lo sé. Ya no sé. A ver si alguien más se conecta. Hay 3 que están conectados, pero no saludan, ¿eh? Ya, un hito. Bueno. La empanada de pino, carne, cebolla, aliños, huevo, el pastel de choclo y mucho más. ¡Ah, qué bien! Aquí en Madrid la tortilla, la paella, hay cantidad. También comen mucho pescado por aquí. La dorada, merluza, atún, igual. Tú eres la única, a ver si alguien se anima. Por si acaso me he animado a meterme en directo, porque como hoy no subo ningún vídeo, dije, ala, voy a hablar un poquito con los que se conecten. Que prefiero dar sorpresas a poner, no sé, un día específico para hacer directo, no lo sé. Y habrá algún momento para hacer eso, pero por el momento voy haciendo los directos así, al azar. Sí, yo creo que sí, porque aún es temprano ahí, porque yo creo que la mayoría están saliendo de su trabajo y ahora mismo no creo que se conecten todavía. Pero bueno, vamos tú y yo hablando de algo. ¿Tú quieres hablar de algún tema en particular, Ángeles? Ya que estamos entre puras mujeres, a ver quién se ha conectado. Son 2 que se han conectado, pero a ver, ¿quién es la segunda persona que se reporte? Que no se quede calladito, que salude. Ha vuelto a salir. Ha tenido miedo. Seguramente dice, uy, ¿quién es esta mujer?
Música, a ver, ¿qué tipo de música? ¿Cuál es lo que más escuchas? ¿Qué género? Yo creo que tú sabes que yo escucho todo tipo de género, pero las que me hacen llorar mucho, mucho son los que tienen instrumentos así folclóricos, más que todo las tarcas, las zampoñas. Ah, de Michael Jackson sí tengo una sugerencia. Mm, sí, Vivaldi me suena, no lo he escuchado mucho. El folclore, eso es obvio. Pero yo me refiero si has escuchado algún folclore, pero de otros países. Yo voy explorando cuando así estoy en casa, pongo música y hola, Folenfant, oh, bienvenido. Le vamos a enviar otro besito para el igual, ahí, besitos. Y se fue, me saludó y se fue. Quiso saludar y se fue. Como te decía yo, cuando estoy haciendo cosas en casa, lo que hago es ponerme, tengo para el móvil, así lo pongo ahí y le dejo ahí, va reproduciendo mientras voy haciendo cosas, voy escuchando todo tipo de música. A mí también me encanta el tinku. Variedad de tincos y varias composiciones en tinku. De Chilahatun Ángeles, ¿qué canción te gusta? O de los Carcas. Y a ti, Fallen Fans, ¿qué tinku? ¿De qué grupo? Cosita Rica, de Costa Rica, mal país. Ah, lo que puedo hacer es apuntar y cuando a mí me toque los días que no, que descanso, por lo menos uno de esos voy subiendo para ir conociendo. De Costa Rica, mal país. Ok. Llorando se fue de los Carcas. Ok. Carcas. Llorando se fue. ¿Eres francés? ¿Cómo andelez-vous? De Costa Rica la canción como un pájaro. De Malpies es de esa. Vale. Hola, Gabriel, bienvenido. A ver, otro besito para Gabriel. Ahí va, dos besitos. Calamarca, sí, Calamarca es un grupo, uf,
Si quieres te lo apunto y busco Calamarca y luego un día que esté libre, pues lo subo, cualquier vídeo, Calamarca. Calamarca pues tiene un estilo muy arraigado también en lo que es el folclore. Cuando florezca el chuño, ¿te gusta? De Calamarca, porque también lo han hecho otros en ritmo, no me acuerdo si es franceses o alemanes quienes hicieron otra versión de Cuando florezca el chuño. Hola, Bruno. Ah, mi amigo Bruno, para mi amigo Bruno ahí los besitos. Ay, por fin estás aquí conectado. Ya somos 5. A ver si pasamos los 20. ¿La anterior hemos llegado a 20? No, ¿no? O menos. Pero ya lo importante es que estemos hablando. Bruno, ¿tú qué comentas? Aquí estamos comentando de Calamarca, de Malpies, que es un grupo de Costa Rica, de Chilahatun, los Carcas. Me gusta que empaticen entre ustedes, así es bueno que conecten todos. A Jimmy, a Jimmy. ¿Cómo ande Lebu cuando le dije a Jimmy? Noga, Walesia Kasani. Está hablando por Lenfat en quechua. Yo le he preguntado, ¿cómo ande Lebu? ¿Cómo estás? Le dije en su idioma, porque me dijo que es francés. Él respondió, Jimmy, Ganri, yo estoy bien, dice. Y tú, dijo, con decir Ganri, yo también estoy bien. Sí, Bruno, se supone, porque gracias a ti, todas las canciones que he ido reaccionando de Calamarca, Carcas y de otros grupos de Bolivia son tus sugerencias, porque después son muy pocos bolivianos que hay en el canal. Hay de Puerto Rico, de Argentina, hay uno de Uruguay, de Chile hay muchos, de Argentina también. De Uruguay también hay unos 2. Poquito a poco se están yendo sumando, casi toda Sudamérica, eso es bueno. Ya somos 7, a ver, que se reporten, como dicen. Sí, cuando florezca el chuño. Pues vamos a reaccionarlo de otra vez si quieren. Aquí yo lo apunto. Calamarca, cuando florezca el chuño. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido, un besito. Ahí para ti, Claudio. The Voice lo que puedo hacer es reaccionarlo en el segundo canal, porque como son artistas que están empezando, que todavía no tienen ni canales, ni nada, ni ¿cómo les puedo decir? Ni contratos, ni ninguna cosa para hacerles un canal, o sea, ¿cómo les puedo decir? No tienen un canal específico todavía, los The Voice. Entonces lo que podemos hacer es reaccionar en el segundo canal a las personas que participan en The Voice. Eso es bueno. A ver, vamos a ver, a no sé quién no he saludado. Claudio Guzmán. Hola, Claudio, bienvenido. Los besitos te mandé para ti. A ver, ¿qué más? Escuché un tema de Bonanza. Te olvido, me encanta mucho. Pues vale, lo apunto, Bonanza. Bonanza. Te olvido. Bruno. Ángeles. Hola, Camila, bienvenida.
Sí, Calamarca con Roberto, ponchos rojos, ¿verdad? Lo que quieren. Ya sé que quieren. Camila, ¿lo puedes buscar la reacción de Calamarca y Roberto Márquez que tenemos aquí en el canal? Sí, ya está ese vídeo hace mucho tiempo. Sí, por eso en The Voice no solamente participan, según he visto, hay variedad de artistas en distintos géneros, pero lo que ustedes pueden sugerir es al cantante o al que esté, al participante que más les guste, pues piden como sugerencia y lo podemos reaccionar en el segundo canal, que ahí se puede reaccionar todo tipo de vídeos, pero en este canal es ya artistas que ya tienen sus canales, que ya tienen sus propias músicas, sus propias composiciones, que ya han firmado con alguna, ¿cómo se puede?, disquera, que ya están iniciando su carrera. Eso sí, ya lo podemos ver aquí en Maggie Sin Fronteras. Pero en el otro canal, pues The Voice está bien. Hola, Matías. Bienvenido, un abrazo. Aquí mi beso para Matías. Y aquí no he mandado yo. A ver, para Camila no he mandado. ¿O para quién no he mandado? Ah, para Camila. Para Camila también, ahí va el beso. Ah. Yo también te mando un abrazo muy grande, Matías Bustamante Rubilar. Pues eso es lo que podemos hacer. Porque mezclar con The Voice, Maggie Sin Fronteras, no tiene mucho sentido. Lo importante es al otro lado. En el otro lado sí podemos de todo. Ya, gracias. Ustedes también son muy empáticos conmigo. Sí, for Lenfat, sí, el de Calamarca con ponchos rojos ya está aquí en el canal, pueden buscarlo, ahí está la reacción. ¿Tú cómo aprendiste a hablar quechua, Folenfat? Sí, guau, temón, el mensaje que deja en la última parte está en Aymara, pero lo tiene traducido, es una canción que a mí, ya saben, que todo lo que se refiera con Pachamama, con los pueblos ancestrales, con todo, a mí eso me mata, con todo lo que se refiere a la tierra, pues, eso a mí me mata. Ya somos 8. Repórtense quién es el que ha llegado ahora. Ada, a meterse ahí. A ver, ¿qué más? Todo lo que sugieran voy a apuntarlo aquí y esas sugerencias lo voy a subir un día que como hoy, así, un día de descanso que no he dado fechas a nadie, pues puedo subir una de esas canciones y luego hacer un directo o no lo sé. Ya somos 10. Claudio Gabriel Fernández, bienvenido. Ahí para Claudio, un besito, otro besito, va. Muchas gracias, Ángeles, por tu sugerencia. Rohan 78, ¿cómo estás? Bienvenido. Para Rohan, ahí va el beso igual. Bueno, alguien se salió, alguien se escapó, dijo, de aquí vuelo, porque a mí no me gusta nadie. Mire, yo tengo una llama aquí de peluche.
Todo lo que ven aquí, este lado, son peluches. Tengo burros, tengo osos, tengo vacas, tengo de todo. Claudio. Hola, Claudio. Mi sueño mejor de los Carcas. Oh, aquí voy apuntando, Carcas. Carcas, mi sueño mejor. Mi sueño mejor. Carcas, Claudio Guzmán. Aquí, Claudio Guzmán. Apuntado. A ver. Ah, de Pururunamanta. Sí, es un grupo, sí. Pues te lo apunto. ¿Quién ha escuchado ese grupo? A ver. Perumanta Masiwan. Perumanta Masiwan. Tú no eres de Perú. Tú eres de... Soy francés, dijiste, ¿no? O aquí ya nos estás tomando el pelo a todos. Paisunami y Achachijmi. Sí, soy gente que enseña, soy una persona que enseña. Puesta del Sol, Nueva York City. ¿Puesta del Sol es un grupo o qué? Ah, un mate y viendo puesta del sol en Nueva York. Anda ya, ¿estás en Nueva York? Mucho lujo, ¿no? Ah, a ver, a ver. No es un grupo, es mi... Ah, ok, ok, yes, yes. Qué envidia. En New York está. Ok, my friend. Rockaway Beach. Bueno, frente a JFG Airport, frente al aeropuerto. ¿Vives ahí? Somos 13. Matías Bustamante Vilar, Grupo Fortaleza, Pururunas, Maggie. Ok, lo apunto. Matías. Grupo Fortaleza. Pururunas, sí, Pururunas, yo he escuchado. Riñitahué, sur de Chile. Riñitahué es en Mapudungún, pero ¿qué quiere decir? En Kennedy Airport. En el aeropuerto de Kennedy. Otra cosa que Folenfat no es que le enseñó a la profesora, otra cosa que besó la boca de la profesora, que por eso se sabe muy bien el quechua. Grupo Ancestro. Grupo Ancestro. Ancestro, olvídame. Olvídame, Bruno.
Ah, vale, es un lugar de colihués, un arbusto similar al bambú. Sí, Quilapayún hemos traído, hay vídeos reaccionados aquí y también tengo apuntados aquí en el cuadernito. Mira, les voy a enseñar el cuadernito de las reacciones. Ayer, a ver, estamos aquí. Ayer he reaccionado esto, ahora me falta mañana esto, luego todo esto y así sucesivamente. Tengo apuntado todas las sugerencias que ustedes me han pedido y ya estamos hasta en el mes de febrero del año 2023 dando las sugerencias. Y esto que estoy apuntando va a ser para los días que yo tengo libre. Les voy a subir un video de todas las sugerencias que me están dando para que sea así aleatorio, ¿no? Tampoco voy a dar fechas en esto. No voy a dar. Quilapayún es celestial. Sí, buena música también. Que lices colihues para trutrucas también, volantines. ¿Ese es un título de una canción o qué? A ver, Rohan, explica un poquito. Hola, Walter, bienvenido. ¿Cómo estás? Vamos a para Walter 2 besitos. 3, ahí está. Uno de regalo. Yo estoy muy bien. Saludos hasta Oruro, Bolivia. Ah, entiendo. Gracias, Walter. Canción Entre cielo y voz de Omar Roldán. Omar Roldán, argentino. Cielo y voz. Claudio. Oye, hoy es el día de los Gabrieles. Sí, hay 3. ¿Serán ángeles o demonios? No lo sé. No te estoy diciendo ángeles a ti, ya me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, está muy entretenido, Rohan. Oh, qué bueno. He dicho a todos los Gabrieles si son ángeles, Gabriel Ángel o Ángel Gabriel, o serán demonios Gabrieles, no sé, eso quería decir. Aquí otro Gabriel Gaite, bienvenido. Demonio de Baglietto y Vital. Bienvenido, le mandamos el beso para Gabriel Gaite, ahí, para él. Cartola, preciso, me encontrarás una canción simplemente hermosa, agarre. Oh. Gary ese, a ver, Cartola, pero ¿quién canta? Es una canción, pero ¿quién canta? Gracias, Roja. Por ti me voy a ir a Nueva York. Yo quería decir a Los Ángeles, pero estás en Nueva York.
Ah, ahora sí, pero ¿cuál es el tema de Baglietto Juan Carlos? Hemos reaccionado de Baglietto con Jairo, si no me equivoco. Es muy tarde. Uf, un chaicama. Ya es más tarde, se dice, tutaña. Yo estoy en Los Ángeles. Ah, Ángeles está en Los Ángeles, región de Vi. Qué buena, Ángeles. Un gol para los chicos. Ya somos 13. A ver si subimos superamos de la otra vez que hemos llegado, no sé si a 17 o 20, por lo menos, no lo sé. Un gol para los chicos. Arraigo Vete, sí, Walter, lo apunto. Aquí estoy apuntando las canciones que están mencionando ahí. Vete. Pero estas canciones lo voy a subir aleatorios, o sea, un sábado o un domingo que descanse. Una, así voy a ir subiendo. No, no, por eso no estoy dando fechas. Arranca, arranca Violeta Parra. Ok. Rohan. Violeta Parra. Arranca Palomita y por la barranca también es una canción. ¡Ay, Rohan, que te mato, eh! Proyección, aquella noche. Bruno. Aquella noche, aquella noche. Proyección. Sí, sí. Yo apuntando ahí toda la sugerencia y me dice, es el coro, anda. Ya lo tengo apuntado, Rohan, no te preocupes. A ver, somos 13. ¿De qué tema quieren hablar aparte de las canciones? Aquí la reina del chat es Ángeles. Gracias, Ángeles. Un granito de arena. Hace mucho eso, Ángeles. Ya saben para qué va a ser ese granito de arena. Ay, Ángeles. Besitos para ti. Ahí va. Muchas gracias, Ángeles. Ay, a ver. Dice, ¿cuándo vas a venir a Oruro para llevarte de tours? Al año, yo creo que voy a programar mi tours. Al año por Bolivia. Oruro es bonito. Todas las ciudades es bonito. A ver, el coro es arranca palomita por la barranca, me eleva y la transporta como todo de Violeta la vio. Ay, Rohan. ¿No será que estás queriendo volar por la terraza, Rohan?
Ah, ¿qué opinan ustedes de Rohan? Arranca, arranca por la paloma, arranca, arranca. A ver, vamos a ver. Tercer piso, no duele. Ah, no, no sé si me acuerdo que tú me dijiste que eras un masoca. Puede ser que sí vaya por el carnaval de Oruro a Bolivia, dependiendo de cuánto cueste el pasaje, porque está sobre los 1.500, 1.600. De verdad, Rohan nos está queriendo asustar, ¿no? Hola, Claudio. Al 15, imagínense. Oh, Ángeles, muchas gracias por todo lo que dices ahí. Te agradezco mucho. Ah, Loco, ¿quién es? ¿Es otro youtuber también? A ver, somos 14, vamos subiendo. Eso quiere decir, hurra, hurra, vamos. Ah, Loco también es un youtuber. Johan, de verdad, no sé qué está queriendo hacer, volverse una paloma o querer ser un suicida o no lo sé. Sé que me acuerdo que me dijo que era masoca, le gusta el dolor. Bueno, todos los 14 que están a levantar el dedito al chat, hombres, pinchen ahí al dedito. En Miami, oh, también en España. A ver, pónganse de acuerdo, Miami o España. Oh, qué bien. Es que la mayoría de los artistas de hace años, de los años 70 para hasta los 90, son, ¿cómo les puedo decir? Cuentan historias en sus canciones, son los que han abierto los caminos para todos los artistas. Hoy en día ya con todas las... Hola, Justo, un saludo, un besito para ti. Dos besitos, ahí vamos. Romario Nina, otro saludo desde Bolivia. Oh, aquí ya hay Bolivia, dos personas de Bolivia. Y Mainaya Kasankichis Yahtamasis, Maipi Kasankichis, Uskai Pailarimuichis, Ama Japakuichichis, Inkari Sankichis. Ah, Palma de Mallorca. Muy bien. Gracias a ti, Justo. Ah, qué bien, qué bien. Es lo importante de los, ¿cómo les puedo decir? De los artistas de antaño son artistas que fueron las voces de los países. Hoy en día ya no es tan así, son muy pocos que se están levantando. Hola, Néstor. Como tus ríos corren. Sí, lo apunto. Voy a apuntarlo.
Parece que tengo ahí para reaccionar esa canción. Corre los Jaivas. Néstor Fabián. Fabián. Para Néstor va ahí los besitos. Todos los de Sudamérica y el mundo somos hermanos. Lástima que nuestras ideas que nos separen, nada más eso. A ver, ¿de qué tema quieren hablar? Elijan un tema específico para que opinen. Aparte de los artistas que ya les estaba haciendo, que los artistas de los... yo creo que de los 40, 50 ha sido una generación más arraigada a las raíces que tenían en sus pueblos. Luego ya aquellos que ya han cambiado con todo lo que expresaban, con todo lo que ha pasado, ¿no? En Sudamérica. Veo que conocen muchos youtubers ustedes, eso es bueno, para que así la música se expanda por todas partes, eso es bueno. Te fuiste a Santa Cruz, Bruno, dejaste a tu mamita. Somos 13. A ver, ¿qué más? No se queden calladitos, hablen. Hablen, pero hablen de algo bueno. Yo lo único que estoy rogando es que Rohan no se vaya al quinto piso, o al cuánto era que te ibas, duodécimo piso, ¿cómo era? O al 15, no sé ya, ni sé a qué piso se iba a ir. Ah, yo pensaba que estaba en La Paz. Mala conclusión que saqué entonces de tus chateos que tuve contigo. 15, pues no te vayas. Ya tengo miedito. Sí, Mariano, la conexión. Mi Masi es amigo en quechua. Sí, a él sí le conozco porque tengo contacto con él, porque también he reaccionado a sus canciones de Mariano La Conexión. He reaccionado más de Mariano La Conexión con un poquito más, ¿cómo les puedo decir? De confianza, porque es mi amigo. He podido expresar todo lo que siento y decir lo que pienso de sus canciones más sinceramente. Ay, Roja, muchas gracias. Me gusta que te quedes ahí. Bueno, lo importante es que hagan virales pues a los artistas que mandan mensajes, que están más conscientes es como decir, que hablan más de nuestras raíces, de nuestros pueblos. Es evidente que para todos los gustos hay artistas, pero yo creo que también es bueno que conozcan lo que era de antaño, ¿no? ¿Quién sabe bailar tinku, morenada, caporales, diablada, cuyahuada, salay, sicuris, pujllay, huitiquis, ¿qué más? Llamerada, antahuara, a ver qué más me estoy olvidando. Diablada. Hay muchas otras danzas que hay en Bolivia.
Las cuecas, sí. Ángeles está enamorada de los artistas. ¿De cuáles artistas? Cueca, sí. Cueca. Sí, viva la música latinoamericana, exactamente. ¿Te gusta bailar la cueca? Ajá. Cueca chilena marinera, sí, también es muy bonita. Justo Oro dice, es que nuestras raíces son fuertemente influenciadas por la cultura europea, aún más por otros menos y también por... Sí, es verdad. Nuestra cultura se ha mezclado, como dice justo, con la cultura española, se puede decir, europea. Hola, Drope, bienvenido, un besito, ahí le mandamos un besito, 2 besitos, 3 besitos para Drope. Lloviendo a mares, ¿dónde? En la región de Ñuble. Anda, abrigarse. ¿A qué cholita? También hay una youtuber cholita. Yo no sabía. Sí, cuando llueve el olor a tierra de la lluvia es guau. Eso es otro sentir. No sé si a ustedes les gusta el olor a tierra cuando llueve. ¿Por qué has eliminado? Ya estaba por responder, pero bueno. Chimenea. Macanudo. No, ni yo, no. De todos los youtubers que están mencionando ahorita, al único que conozco a Mariano La Conexión. Después, no sé, a otras personas no la conozco. Ay, Roja, es evidente que en todos los países industrializados el olor de las alcantarillas cuando llueve es otra cosa, no es olor a tierra. Bueno, Walter, un besito, un abrazo, cuídate. La canción que más me sorprendió. A ver, no es que me sorprenda, pero la mezcla de los Jaivas sí me sorprendió mucho. Y con muchas de las canciones he llorado y la que más me ha gustado es Canción del Sur y La Conquistada. Y de mi país, pues hay muchos artistas que me sorprenden con sus canciones. Después de otros países de Argentina con Antigal, que lamentablemente las 2 veces que reaccionaba me bloquearon, pero la reacción lo subí en TikTok, lo pueden encontrar en TikTok. Después también el que del Residente de Puerto Rico, a mí ese artista me fascina. Hay muchas canciones. La mayoría que ustedes me vean llorar no necesito siquiera decir que son artistas 10, con que ya me han hecho llorar, ya eso para mí es lo máximo. Eso no se puede dar puntuación siquiera. No, simplemente se siente. Es por eso que digo yo, no pretendo de calificar a los artistas ni decir que es como si no ser tan chupamedias como se dice vulgarmente. No soy así. Prefiero sentirlo y cuando ya siento y ustedes me ven emocionarme, eso ya es lo máximo que se puede expresar de la canción.
Bruno Arias, sí. Ah, de Bruno Arias, pues me gusta mucho también. Ah, sí, buena información, Rohan. Bruno Arias, sí he llorado también con él. También ¿cómo se llama? Con este chico que también con Víctor Heredia, también. Con muchos artistas he llorado. Así es que ya les he dado mi respuesta. Cuando ustedes me vean emocionarme, yo ahí ya no necesito decir si es mejor o peor los artistas. Son lo máximo. Aquellas personas que te transmiten eso, es lo máximo. A ver, ¿quién es más? Opinen, 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 opinen. Somos 8. Nos hemos quedado 8. Poquito a poco yo creo que va a seguir apareciendo. A ver, ¿qué tema quieren hablar? Yo por mí hablaríamos muchas cosas, pero a ver, les dejo elegir a ustedes. ¿Y qué cuentan de los otros youtubers? ¿Tienen más experiencia o no? Yo creo que sí, porque ya... En vivo todavía no me animo tanto, la verdad, Bruno, porque hay que estar pendiente del copyright. Y voy a ver si voy a hacer en privado, voy a ver si me sales, cómo reaccionar, voy a ver cómo hacerlo y según eso, porque saben que mis reacciones no me voy ni a lo instrumental ni a lo vocal, yo me voy más al significado de la canción, que me transmite. Y eso es escuchando la canción por lo menos de 15 a 30 segundos para que tenga sentido, porque si yo voy a escuchar 5 o 10 segundos, no, para mí no tiene sentido la canción. No sé si ustedes piensan lo mismo. Es por eso que no me animo a hacer una reacción en directo. Bastante, con la de Violeta Parra, sí, muchísimo. El idioma. A mí lo que me gusta de todo lo que nos ha pasado de la colonización es que ahora mismo estemos pudiendo hablar un idioma y que todos lo entienden, porque si estaríamos hablando cada uno en diferente idioma, yo creo que sería un poquito difícil. Por ejemplo, si estaríamos hablando en Aymara, Guaraní, Mapudungún, Quechua y todo eso, si cada país estuviese hablando, pues sería un poco más dificultoso. Lo único que bueno que saco de la colonización es el idioma que estamos hablando. Pese a eso, no hablamos todavía el castellano puro, como se puede decir, porque en diferentes países algunas palabras, como les he dicho, no significan lo mismo, pero estamos conectados con eso. Sí, eso es lo que yo quería hacer, por ejemplo, con los días que no subo reacciones, subir de un país, por ejemplo, me quedé en
Uruguay, me falta Uruguay. Ya subí de Paraguay, después de Uruguay también parece que ya subí. De Chile y así sucesivamente estaba queriendo subir de cada país a los artistas para que vayamos conociendo también cómo es sus pensamientos, sus ideas, si sentimos, si son los mismos sentimientos que tienen nuestros artistas de nuestros países, así para conocer como estamos conociendo casi todo ya de Sudamérica, ¿no? Porque es bueno conocer eso, porque si no, no tiene sentido que veamos por ver los videos, tenemos que cada detalle de cada vídeo es importante cuando nos muestran los paisajes, la vestimenta, toda la comida, todo eso vayan fijándose y así ustedes van a ir asimilando también si nos une algo o nos separa. Porque para mí nos une muchas cosas, no solamente a Sudamérica, sino a nivel mundial en muchos países como después que van sacando vídeos, así como sacan nuestros artistas, hay mucha información. Es por eso que yo les digo, no se encierren simplemente en nuestro país al escuchar nuestra música. Ábranse, conozcan, así van a romper quizás, como yo digo, ideas erróneas que quizás nosotros mismos nos hacemos sin conocer a las demás personas. Hola, Pato. Besitos para ti, ahí vamos a mandarte. Bienvenido. Eso es bueno, ¿no? Es bueno. Hola, Pato, bienvenido. Pues, ¿ustedes qué opinan? Así, esa es mi opinión de querer conocer artistas, de querer conocer las culturas. Para mí, como siempre digo, que solamente hay una raza que es la humana, con diferentes culturas, sí, dependiendo a las zonas donde estemos viviendo. Después, todo es igual. Amamos igual, lloramos igual. Quizás nos expresamos de diferente manera, porque el idioma es diferente, pero los gestos a veces también son iguales. Dice, bueno, que nos une porque cada uno de los que forman parte de este continente, que es demostrar que es el mejor. Sí, puede ser. La música no entiende de idiomas, es la verdad, la música simplemente va, llega a un oído, le gusta, se queda ahí y lo puedes escuchar una y otra vez. A ver. Sí. ¿Sabes por qué nos separan? Porque somos muy territorialistas, después muy rencorosos. ¿Qué más? No queremos aceptar nuestra culpa fácilmente. Hola, Pipe, bienvenido. Ahí le mandamos un besito y otro a Pipe igual. Por eso no podemos unirnos como hermanos, porque si todos podemos olvidar lo que ha pasado hace años, como se puede decir, tranquilamente podemos crear un continente tan poderoso que la mayoría de los otros países puedan tener envidia, porque nuestro país, como les he dicho yo anteriormente, todavía no está industrializado por completo. Pese a eso, está contaminado con la basura de otros países que han ido dejando en Chile, han ido dejando en Perú, en Bolivia y en zonas estratégicas que la mayoría de la gente no sabe, pero ahí está que la gente está enfermando, hay muchas cosas que quizás ustedes no saben, pero que yo voy investigando poquito a poco. Exactamente, el egoísmo nos separa, pero el egoísmo yo creo que de aquí a un tiempo se va a agrandar más,
O bien nos unimos o bien vamos a agrandar el egoísmo y vamos a estar en constante guerra. Y yo creo que es mejor unirse, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, yo no tengo odio, no sé nada ni de racismo. O sea, para mí todo eso ya no existe. Para mí simplemente son como yo, personas que merecen respeto, personas que necesitan un poco de cortesía a la hora de tratarnos como personas, y eso yo creo que les he demostrado a cada uno de ustedes. Y yo creo que eso tenemos que difundir para que la gente también empatice más. Con rap chileno, sí, el rap chileno, hay mucho, he subido mucho rap chileno. Mm. Lo importante también que ustedes cuando sugieran las canciones pueden enviar el link del artista. Y a veces cuando subo me bloquean, no lo sé por qué, pero hago todo o sea, hago todo para que no se bloquee. A veces ahí estoy queriendo parar cada 5, cada 10 segundos, pero yo digo, no entiendo nada de lo que me quiere decir. Es que, como yo les he dicho, yo no soy ni coach vocal ni coach instrumental para decir, canta así, o esto, no. Yo saben ustedes muy bien que me voy a la letra, lo que quiere decir la letra. Así es, Ángeles. Pienso lo mismo. Pienso lo mismo. En cierto grado yo puedo decir, si en este mundo no nos vamos a unir, porque ustedes, si se han dado cuenta, la mayoría de nuestros países tienen un odio sin sentido a los millonarios. Los millonarios lo que hacen es juntarse, reunirse. Ellos no son millonarios por sí solos, ellos se reúnen, hacen una asociación, hacen un convenio y según eso trabajan. Y a nosotros nos han enseñado a separarnos, a ser egoístas. Nos han metido ideas muy egoístas que por eso no podemos, solamente queremos para mí. Si mi esfuerzo, si yo me he esforzado, eso es para mí, ¿qué me importa el resto? No. Si una comunidad trabaja para todos, pues sería muy bueno, pero ahí estamos, como estamos, separados y egoístas y mal, en la pobreza. Los jaivas tenían y tienen, yo creo que, pensamientos grandes, como la mayoría de los artistas que hemos ido escuchando, no solamente los jaivas. Violeta Parra, Víctor Jara, después está ahí Mercedes Sosa, este último que hemos escuchado, ¿cómo se llamaba este cantante? Ay, ya se me olvidó hasta el nombre, pero hemos escuchado una canción muy bonita que decía que hay que volar bajo, ¿no? Que ahí está la verdad. A ver qué ustedes piensan. Somos 7. Ya se salieron otros, ya se entraron otros, no sé. Facundo Cabral, exacto. Yo tengo la esperanza de que los más jóvenes serán menos prejuiciosos, más solidarios y más inclusivos que nosotros. No creas, no tengo tanta esperanza yo en los jóvenes actuales. Les digo el porqué. Tienen más la idea de emprender
emprender sin tener un estudio. Piensan que emprender es hacer cualquier negocio, pero el hacer cualquier negocio siempre está la tecnología, y si una persona no está al tanto de la tecnología, tendrá que contratar a una persona que sepa manejar la tecnología. Es como simplemente una empresa de costura, les voy a dar el ejemplo. Supongamos, yo tengo dinero, quiero hacer un taller de costura. Para eso tengo que comprar unas máquinas de coser industriales, pero esas máquinas industriales lo han hecho unos profesionales. Y si no hubiese esos profesionales, ¿quién iba a hacer las máquinas industriales? Pero aparte de eso, tiene que venir un técnico para arreglar las máquinas cuando no funcionen bien. Siguen dependiendo de profesionales. Entonces, imagínense si no hubiese profesionales que arreglen las máquinas, que hayan creado las máquinas. No sirve de nada que tengamos dinero, simplemente tenemos que crear profesionales, pero profesionales que se les pague bien. Por eso hoy en día la mayoría de nuestros jóvenes piensan ganar con facilidad el dinero haciendo cualquier tontería, y ustedes muy bien lo saben en las redes sociales, porque muy pocos se han hecho famosos de un día para otro, y piensan que van a hacer lo mismo y dejan de estudiar y están más dedicados a esos. Entonces es por eso que yo no tengo tanta esperanza en la juventud de hoy en día. Es muy raro ver a un muchacho estudiar. A ver, vamos a leer poquito a poco. En Chile los jóvenes han sido principales impulsores de los cambios. Sí, pero yo les pregunto una cosa. Muchos de los jóvenes de Chile he visto en sus canciones y en muchas cosas que se reivindican, pero yo quiero que no solamente haya cambio, como se puede decir, en los jóvenes, tiene que haber cambio en el sistema político y también gubernamental, porque ahí está la misma gente, y para que haya un cambio tiene que cambiar esa gente, porque ahí están familias enteras que están gobernando. No son muchas familias, son 2 o 3 familias que están ahí al poder y no quieren salir del poder, porque siempre están el marido, el hijo, el sobrino, el tío, hasta el nieto, se puede decir, entre las oficinas gubernamentales. Cualquier cosa que pase, entre ellos se cubren. Entonces eso tiene que cambiar para que los jóvenes que se reivindican pueden ser, ¿cómo les puedo decir? Pueden ver, para ver el cambio y para que ellos también puedan ejercer un papel importante en ese cambio. Sí, nuevos líderes, sí. Nuevos líderes íntegros, se puede, con mucha integridad. Cuando dices empezar, el cambio debe empezar en el corazón, eso es muy bueno, porque cuando uno hace con el corazón, no solamente piensa en uno mismo, piensa en los demás, se identifica con los demás. En Argentina, sí. Por eso digo, para que cambie tiene que ser un trabajo en común, todos para todos. El esfuerzo no sea para uno solo, sino para todos. Eso es lo importante. Es por eso que, no sé si han visto en el segundo canal, me ha sugerido el suscriptor Ferfer a Juan, al presidente de Argentina, que ha sido 3 veces en el año 74, justamente cuando yo nací. Yo no conocía de nada a ese personaje, pero tengo ideas similares con él. Entonces es por eso que me sugirió este suscriptor, y pueden ir a verlo si quieren, está en el canal Inca Cane, que ustedes también lo saben. Ahí es donde más hablo de estos temas.
La empatía es muy importante. Exacto, a Perón. Sí. Yo no conocía nada de ese hombre, ni sabía su existencia, ni sabía, pero cuando uno piensa con el corazón, hace ideas, tiene proyectos, como yo tengo proyectos y les he enseñado, no sé, el anterior les enseñé, aquí sigo haciendo los proyectos, mira, lo que no me sirve, voy tachando, vuelvo a reescribir y voy haciendo mis cosas, mis proyectos así, cosa que luego lo haré con lo que tenga de estos canales, cuando tengo un poco de fruto, poquito a poco voy a ir haciendo esos proyectos, porque yo ya tengo suficiente aquí con lo que trabajo, con lo que hago. Estos son proyectos grandes, no para mí, sino para mis semejantes que necesitan mucha ayuda. Sí, la empatía y la actitud también. Eso es importante. Y todo eso lo que ustedes dicen, escuchemos una canción. Ya quisiera escuchar una canción. ¿Qué canción? No sé si ponerlo en directo una canción, no sé si me lo van a por copyright. Que cante yo. ¿Qué voy a cantar? A ver. Seguramente hay youtubers que cantan muy bonito. Yo de cantar, uff. A ver, voy a buscar una canción en quechua. A ver si encuentro algo. A ver. A ver, ¿ustedes qué canción conocen en quechua? Esperen. A ver. No me sale. Carcas. Esta canción han escuchado de Florcita Azul. No, yo no ni canto ni toco ningún instrumento. Por eso les digo, yo de temas vocales no me sé. Los instrumentos conozco, pero nunca lo he tocado. A ver, esperen que se me está yendo el... a ver. En Argentina, a ver, ¿dónde estamos, Néstor? A ver, hasta que escuchemos que cante, a ver. Los de mexicano cantan. Yo no. A ver, ¿te gusta aprender a tocar qué? Por ejemplo, piano. No. Rosita Azul, gran tema, sí. A ver, vamos a escuchar. Antes de elegir tu seguro de coche, acuérdate de que Mafre te da ventajas específicas para híbridos y eléctricos. Y piensa si vas a elegir el que te hace esperar o el que siempre llega. Elige Mafre. Espera. Vamos a ver, escucharlo. Number 10, Bolivia, composed by Ulises Hermosa.
sung by Los Carcas. Title of the song, Little Blue Flower. ¿Lo escuchan? ¿O no lo escuchan? Florcita azul. A ver, entonces. A ver, voy a volver a rebobinar un poco, como se dice. Entry number 10, Bolivia, composed by Ulises Hermosa, sung by Los Carcas. Title of the song, Little Blue Flower. Hola Patricio, bienvenido, te mandamos un besito. A ver, vamos ahí un poco más, lo escuchamos. Florcita azul, tú que llevas el amor, la tierra misma, el campo de los vientos. Florcita azul, llevas la tierra en tu perfume, cerros azules, la piel del aire. Florcita azul, florcita azul. Florcita azul, florcita azul. ¿Habían escuchado esa canción alguna vez? Es con la canción que ganaron en Japón. Si no me equivoco, por el año 85. Es, ¿cómo era el...? No me acuerdo exactamente, pero sí, ha sido en Japón, es con la canción que se ganó. O sea, cada vez ya van coincidiendo todos, ¿no? Eso es muy importante, que coincidan en los directos. Bueno, somos 11. A ver si la próxima superamos los 11. Antes el primer directo éramos 17. Ahora es 11. Lo importante es subir poquito a poco. A ver, ¿qué piensan? ¿Y los otros youtubers qué? ¿También tocan algún instrumento? ¿Son coach vocal, instrumental? ¿Qué son? Por ejemplo, Loco que toca, ¿o qué es? Sí, porque tienen su escuela, son 2 escuelas que tienen los Carcas en Japón. Son muy famosos, queridísimos.
Florcita azul, tú que llevas el amor en las montañas, desde el cielo que te ama, florcita azul. Pero no entiendo, ¿producciones cómo? Decir cómo se produce, cómo se toca, o qué sonido es, o cómo, no entiendo. Porque producciones es amplio. Porque yo cuando veo los instrumentos puedo decir, sí, toca esto, 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 porque lo estoy viendo, ¿no? Sí, Japón es una cultura muy cívica. Eso también nos falta a nosotros. Ah. Sí, pero eso yo creo, para eso yo creo que hay que ser un crack, conocerse todos los instrumentos, debe ser que se conoce todos los instrumentos andinos, también se conoce todo lo que es los instrumentos a nivel mundial para hacer un análisis de ese calibre, digo yo. Debe ser un crack si hace eso, ¿eh? Productor musical. Bueno, entonces eso significa pues que sabe mucho. Porque yo, por ejemplo, yo puedo decir este instrumento se toca así, esto así, pero hasta ahí llego. No puedo decir si se ha paneado, si está ecualizado, eso no, porque eso sería engañarles. Eso no sé yo. Hola, Macedonio, ¿cómo estás? Un besito, te envío ahí. 1, 2, para ti, bienvenido. Pero entonces digo, si Loco no conocía todos los instrumentos, ¿cómo hace entonces a los análisis de los jaivas? Mi curiosidad, ya me están picando a mí, la curiosidad ya me picó. Porque para hacer una analítica de esos tipos, como me están diciendo ustedes, es que tiene que conocer todos los instrumentos. Porque no puedes decir cómo se ha hecho si no conoces un instrumento, ni cómo se ha ecualizado o cómo se ha hecho. Soy muy curiosa y ya saben cómo le doy vueltas yo a las cosas, ¿no? Ya. Una entrevista es una entrevista, otra cosa es cómo se estructura la música. Ah, como yo. Yo también voy aprendiendo con los instrumentos, yo puedo saber algunos instrumentos, los nombres, no digo que me sé de todos, he ido conociendo igual. Yo por eso te digo, yo puedo decir que es quena, que es charango, que el charango, por ejemplo, hay 30 y más de 115 y mucho más tipos de charango, roncoco, guitarra española, eléctrica, batería, que es la percusión,
después puede ser los timbales, las maracas, el palo de lluvias, la zampoña de pan, los hachasicus, las tarcas, las ocarinas, todo. La tutruca no, yo no conocía con ese nombre. Nosotros también en Bolivia y en Ecuador tenemos, y aquí en parte de Europa también hay, pero con diferentes nombres. ¿Me entiende? Yo puedo decir así, pero de cómo se ecualiza, de cómo se hace, de cuándo, eso ya es mucha cosa. Sí, por los colores. Imaynaya Moisés, Imaynaya Kasanki, Panay, Turay, Allinyachu Manachu, Walejya, Noga Walejya Kasani, Kusikuni Kan, y como Haikimanta Kai Videoman. Así sí, así sí, porque para ser un productor musical, pues hay que, por ejemplo, si ustedes a los jaivas alguna vez pueden preguntar, no sé, por eso yo digo, entrevistar a un artista no es entrevistar de cuándo inició ni cómo. Yo si quisiera entrevistar, preguntaría cómo se toca un instrumento, por qué ha iniciado y qué diferencia hay en un instrumento con el otro y cuándo se toca. Tengo muchas preguntas que yo quisiera hacer, pero por eso no me animo todavía. Ah, Alim. Oh, a mí eso es lo que me gusta de las canciones, por ejemplo, sentir la canción. No simplemente escucho y digo esto es así, no. Lo que me transmite, lo que quiere decirme la canción, eso es lo que a mí más me gusta de la música. Después el resto es otra cosa. El resto ya es parte de, como ustedes dicen, de los productores, de esas cosas, pero yo no me dedico ni a la voz, ni que canta mejor, ni que canta peor, si tiene alto, bajo, eso no. Muy rara vez, pero la mayoría no. Sí, los carcas inventaron el roncoco. Es un charango más, o sea, un poco más grande, como se puede decir. Eso sí, lo inventaron ellos. Porque hay el machucharango que se parece al roncoco, pero es muy diferente. Y la bandolina también, la mandolina, que también es muy diferente. Así que, así los instrumentos yo pues he conocido poco a poco porque donde les he dicho en el pueblo que yo he vivido, ahí los curas traían cantidad de instrumentos y habían grupos de jóvenes que tocaban porque también esa vez estaba la fiebre carcas, vino a mi pueblo y ahí todos los jóvenes querían aprender de todo y es cuando los curas empezaron a dar cursos y así. Ahí es donde yo he conocido algunos instrumentos y también cuando venían de los pueblos en los carnavales, venían con las tarcas, con las zampoñas, la tarqueada, la sicuriada, todo eso se escuchaba en los pueblos y algunos instrumentos, conozco los sonidos, puedo identificar y todos los sonidos, pero no puedo decir si tiene que entrar o cómo tiene que entrar o cómo tiene que ecualizarse. Eso ya es para grandes, eso se tiene que hacer un músico que tiene que estructurar la música para una canción, eso no lo sé, ni voy a decir que lo sé hacer, no lo sé. Sí, los instrumentos de viento hay de todo tipo. Y también los de cuerda.
En Asia hay muchos de cuerda que son diferentes. También en África, como en India, muy diferentes. En Mongolia también, muy diferentes. Pero algunos instrumentos se parecen. Ay, Ángeles. No, ninguno de los youtubers, yo creo, no lo sé. Hay otros que sí, capaz que cantan bien. No, yo no puedo decir nada, pero la verdad no sé. La conquistada sí me conquistó a mí la conquistada. Canción del Sur también. Canción del Sur es que me mató. También la Ima Sumac también me gusta mucho del Perú. Del rock. Hay muchos que me gustan del rock. No quiero decir, esta es mi favorita, esta no. ¿Sabe por qué? Porque eso es hacer una discusión ya. Yo disfruto de la música hasta ahí, pero de todo tipo de género también. Hasta ahí les digo, para que no estén diciendo nada. Sí, del timple sí es verdad. Sí, sí. Hay una flauta traversa y una quena. Casi similar los sonidos, puedo decir. Pero, hola Patricio, bienvenido. Un besito. Ahí te doy un besito y dos para ti. Jepe. Patricio. Vale. Apuntado. Sí, sí, Ángeles. ¿Sabes cuándo te das cuenta que unos artistas son humildes? Te das cuenta en la forma de la composición de sus canciones, porque ellos hablan del pueblo, hablan de lo que pasó. Ahí te das cuenta cuán humilde es esa persona, porque se identifica con las situaciones de su pueblo, con lo que está pasando, con el sufrimiento, con todo eso. Es por eso que digo que los cantantes de los años 60, o puedo decir 50, hasta los 90, son los artistas que, pues, son las voces del pueblo. En la actualidad son muy pocos, muy pocos. Más es a ser famoso, más es a aparentar, a querer lucirse como una estrella. Lucibel, te recomiendo. Justo Oro. Lucibel. Aquí, Lucibel. Justo Oro. Sesión futura. Bueno, así como les decía, el Turay. Turay, ¿saben qué quiere decir Turay? Ok. Eso sí que es tener mucha suerte, Néstor. Eso fue eterno, Lucibel.
Los Carcas, puedo decir que la primera generación que has fundado puede estar en sus últimos años, porque saben que los años no pasan en vano, pero puede que también nos den una sorpresa y estén preparando a otros artistas para que sustituyan sus puestos. Porque si saben que los Carcas tiene otro hijo que tiene parecida la voz a Elmer, puede que él entre en reemplazo de Elmer, no lo sé, esa es mi crítica sobre los Carcas. Los Pioneros, claro, si los Pioneros yo he escuchado mucho. Lucibel, Los Tres, Tren al Sur, Los Bunkers. También tengo sugerido Los Bunkers. Hola, hermano. Hola, Claudio. Bienvenido. Aquí te mando un besito. Comiendo fuego. Estas reacciones que estoy apuntando lo voy a subir un día así que tenga tiempo, que no haya dado fechas para reaccionar, por ejemplo, un sábado o un domingo, que voy a subir cualquiera de estas canciones. Por eso no estoy dando fechas, porque todos los que tengo en fechas está aquí. Aquí, lleno, este cuaderno ya está lleno de todas las sugerencias que tengo apuntado para reaccionar. Y ya tengo hasta el mes de febrero del 2023 apuntado las reacciones. La ley. Miño. Miño, los bunkers. Bunkers. Épico. La mayoría son rockeros, ¿eh? No les gusta cumbia, no les gusta guaño, no les gusta... A ver. A ver, ¿de qué tema quieren hablar? Opinen. ¿Un tema específico o al azar? Chico Trujillo. A ver, vamos a subir aquí un poquito. Trujillo, Santa Fe. Ok, apuntado. A los cínicos que les ha dado permiso en Perú para cantar en Machu Picchu ha sido los jaivas. Puedo entender por qué le han dado a los jaivas, porque, a ver, Machu Picchu para entonces era un lugar sagrado. Hoy en día es hecho un lugar turístico, ¿no? Y los jaivas, pues, con la canción que han hecho... fui a un concierto de congreso, el vocalista Pancho Sosa, tan sencillo. Wow. Wow. Tiene su autógrafo.
Wande. Santa Feria, Telediario Donoso es un grupo. Vale, apuntado. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más quieren hablar? Yo creo que sí, porque esa foto cuesta pues un pastón, al menos si tiene su firma y todo. A ver. A ver, ¿qué más? Ángel es la única reina de todos. Todos son hombres. Hace una hora Ángeles les metió un gol a los hombres. Bueno, Sinercia, Rocks también. Sinercia. Sinergia, no sinercia, sinergia. Uy, gracias, justo. No, todas las mujeres somos reinas y todos los hombres son reyes. Bueno, yo creo que estarán trabajando la mayoría de las personas. Ya aquí es las -7 para las 3. Entonces yo creo que la mayoría están cenando o están llegando del trabajo. Soy feo. Ah, nadie es feo. Daniel Camino. Escrito. Vaya. Esa información no la sabía. Bueno, pero es que también como he hecho, a ver, la primera vez que he hecho el directo ha sido improvisado. Esta también es improvisada. ¿Por qué? Porque quiero ver más o menos cuántos se conectan así para luego elegir un horario para el tercer directo. Sí, en HBO me lo dijeron. Sí, aquí hay 2 newstas, por Ángeles y por mí. Turay. Moisés escribe muy bien quechua y habla también muy bien el quechua.
Iskai es 2, Ñusta es reinas o princesas también se puede decir. Kanwami se puede, Kanwani es como decir contigo. Tararara. Me gustaría que aquí en YouTube hubiese opción de voz para que pudiesen hablar. ¿Qué dices? Sí, no nos... No. Qué malo, Claudio. Si cuando entró Moisés escribió todo en quechua. ¿Qué es lo que leen? Tienen que leer para aprender el quechua. Imainaya es como decir hola. Imainaka Sanki es hola, ¿cómo estás? Esjo. Pájaro es esjo. Oh, Gabriela Mistral. Buena información, Pato. Beso apretado. Ajá, ¿qué? Beso es muchawai o muchay. Muchay es beso. Muchawai es bésame. Dime, Moisés, a ver, también otra cosa. ¿Qué otra cosa? Muchawi, no, muchawai. Muchawai, así. A ver, voy a escribir aquí. A ver. Guay. Así. Muchawai. Pisco. Esco. No, ya te he escrito justo. Muchacha. No, muchawai. Sí, ya caché, dice. Yo de niña leía en el colegio Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Era el libro que me hizo ser admirador del Perú. Hay muchos libros muy hermosos. Yo vi una película, según ponía en YouTube, fue la primera película que hicieron, es Colila. Sí, Muchawai es beso.
Ñusta Willag, el Ñusta que avisa. Por eso pone que se reveló, entonces es Ñusta Willag, es la Ñusta que avisa. Es como si la princesa que avisa. Willag es avisar. Lo apunto, Néstor. Un gusto. Que tengas un buen fin de semana. Yo no entiendo. ¿Qué no entiendes justo? ¿Qué no entiendes? Ya me he vuelto ronca, no sé. Reportarse los que han entrado al chat. Pero no es necesario que entiendas. Si todo lo que yo digo en español, digo lo mismo en quechua. Y cuando digo alguna cosa diferente, también lo digo en español. Y según he estado viendo que YouTube también lo traduce, pero no sé si lo está traduciendo bien. Sí. Hoy aprendimos besos, sí. Por ejemplo, hola es Imainaya. Así. Imainaya. Hola. Y cuando se dice Imainaya, Asanki, hola, ¿cómo estás? Imainaya Ángeles, Imainaka Sanki. ¿No? Y yo digo Noga. Very good. Muy bien. Cuando digo Noga o Alejia Kasani, yo estoy bien. Napaikuiki ahí saludos. También está enseñando Moisés. Sí, inglés también ya vamos aprendiendo inglés también. Es bueno.
Mari Mari, hola, en Mapudungun. Sí, me enseñaron, Mari Mari. Hola, Causachum, Perú. Imainaya, Waleglia Chumanachu. Allí Hamunki. Besitos para Causachum, Perú. Que viva Perú, quiere decir. Causachum, Perú. ¿Sabes hablar tu quechua? Mari Mari, Mapudungun. Me gusta Mapudungun como suena. Yo estoy bien, como se dice en Mapudungun. Bueno, ¿de qué quieren hablar? Hemos hablado de instrumentos, hemos hablado de youtubers, hemos hablado de qué, a ver, ¿de qué más? De artistas, de rock, a ver si recuerdo de algo más. Yo hablo jerigoncio, jajaja, alberré, ¿cómo es eso? No entendí nada. Gumulén. Gumulén. Gumulén, Gumulén, Gumelgalén, estoy bien. Gumulén, Gumelgalén. Hablar al revés. Ahí ya me perdí. Sabe hablar. Mira, dice aquí Ari. Sí. Ari quiere decir sí. Entonces, Causacho en Perú también sabe hablar quechua. Jalgarimo ya. Ama chinkaichu, kaizu nama sin chispa. No hagan trampa, dice Claudia. En francés, comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur? Oui, oui. Googlea. El pez muere por su propia boca. Justo ya, yo no sé ni lo que dice, pero escribe a veces. Sí, hay muchas variantes al hablar quechua, es verdad. Ari, sumaximi mapudungun. Ari turay. Lo que dice Moisés, dice, el idioma es como si este otro idioma es
como si es buena lengua también. Mercier es un jugador de fútbol. No, Messier es como decir señor. A ver, Messier es como decir señor. Miss es señorita. Messier, pero en francés. ¿Ves? Ya estamos aquí hablando de lenguas, ahora nos fuimos al futbolista. Ari, Aska. Variante, Askashina, Ari, Askapunia. Dice Moisés, pues, las variantes son muchas. Imaginating, ¿cómo se puede decir imaginating? ¿Por qué? ¿Por qué es Kaigani? Eso es lo que no entiendo, Moisés. Escribe esta partecita. Va, ya entiendo. Lo dicen dialecto porque supuestamente como idioma han reconocido el español, pero sería el idioma original de nuestros pueblos ancestros, el quechua. Claro, el mapudungún, todo el quechua, el aymara, el mapudungún, el guaraní son idiomas porque los pueblos originarios lo hablaban. Lo han puesto dialecto porque ya luego el español lo han reconocido como un idioma universal, como se puede decir, de toda Sudamérica. ¿Qué tal? Ancash es un departamento. Hola, Campero, bienvenido. Ahí te mandamos un besito para Campero. Ahí ya de Puerto Rico, nuestro hermano de Puerto Rico. ¿Cómo estás? No, esa pregunta que has hecho no lo sé. No sé si Moisés sabe algo de eso. A mí no me has mandado besos, dice justo. Sí te he mandado besos, pero bueno, ahí te mando 4 besos para que estés contento. Justo habla al revés, justo hace de todo, ¿eh? Bueno, a Claudio también le mandamos 4, 1, 2, 3, 4. Y salió 5. Sí, no te preocupes que en la fecha que te he dado lo voy a subir. No te hagas problema. Yo tengo todo apuntado aquí en los cuadernos, las fechas que doy para reaccionar, está todo apuntado. No puedo olvidarme, así que no te preocupes. En la fecha que te he indicado lo voy a subir la reacción. Aquí de todas las sugerencias que ustedes me dan y a todas las personas que he dado
la fecha, en esa fecha se va a subir. No, no tienes que agradecer nada. ¿Y qué hago con 4 besos más? Ja, ja. Pues eso, reírte, ¿qué más vas a hacer? Sí, en Bolivia también hay variantes de quechua según la zona. Por ejemplo, en Potosí habla muy diferente como en Chuquisaca, como en Cochabamba. Hay variantes igual. Lo mismo, pasa lo mismo. En Ecuador también. Y en norte de Argentina pasa lo mismo. Pero la mayoría de las palabras se entienden. A ver, a ver si te responde Ángeles, porque la verdad no me lo han mencionado aquí en el chat esa banda y luego lo buscaré para reaccionar. Bueno, es hora de ir a dormir a la camita. Aquí ya va a ser las 3:20 de la mañana. ¿Quién se chilenense? Ay, justo, sí que de verdad. No, que va a ser tan temprano que ya voy a empezar a bostezar, ¿eh? Y aquí van a tener todos sueños. Ay, tan temprano. Bueno, me ha gustado mucho chatear con ustedes, hablar un poco de todo. La cuenta que yo invito hoy. Sí, está en pañales. Aquí ya nos hemos pasado de los pañales. Ari puñu kapusaq niña kay imaraykuchus tutaña ancha tutaña laqayasqaña kaypi. Tinkunanchis kama, Ari, tinkunanchis kama kawsana Perú. Es que sí. Lo que voy a hacer en otra, veo que la mayoría empieza a conectarse a las 3, entonces lo que voy a hacer en otra es conectarme a las 3 para amanecerme con ustedes así. Entonces voy a dormir y luego despertarme y luego conectarme. Eso es lo que quería ver en estos 2 directos improvisados, ver a qué hora más se conectan. Entonces, para hacer eso. Ay, justo, este quiere hacer una orgía, durmamos juntos todos. Ya te lo he traducido al revés, como tú dices. Podemos hablar de por qué es tan tarde España. Asia ya está amaneciendo, luego Europa está, luego recién, es que por eso la evolución de la gente también de Sudamérica es tarde, yo creo. Sí, buena idea. ¿Qué les parece o no les parece buena idea? Todos juntos, como dicen los jaivas. A ponerse el pijama. Sí, yo me quito este y me pongo y ya está. Porque
también. Ay, Ángeles. 2 metidas de gol hoy por Ángeles, ¿eh? Sí, como despertador te aceptamos, Claudio. De Adán. ¿Y quién será la Eva? Ay, Dios. Me lo he pasado muy bien con ustedes, ¿eh? Bueno, espero que den manito arriba, por lo menos, ¿no? Al directo improvisado. Bueno, ahora sí me despido. Cardio, no, de verdad. Espero que te vaya bien en la operación, si de verdad lo estás diciendo, Campero. Aquí estaremos todos pidiendo que te salga bien. Pues sí, hay que pedir para Campero que le vaya bien. Buah. Ari, tinkunanchis kamaya baturay, ayakamak, allimpunchay kachun. Bueno, ya veremos de aquí a unos días. Cuando se conecte nos dirá algo. Campero. Yo también cariños a todos y besitos a todos ahí, para que no se peleen ahí, para todos. Hasta mañana. Mañana nos vemos en la reacción. Adiós. Que la pasen bonito su fin de semana junto a todos sus seres queridos. No, de Lucibel no me olvido, de Lucifer tampoco. Bueno, más, sí, a ti no me olvido, todo al revés. Adiós, adiós Ángeles, adiós Justo, adiós Claudio, adiós Campero. A ver, ¿a quién es más? Adiós Moisés, adiós Justo, ¿y quién más era? Pato, Causacho en Perú. Bueno, hasta mañana.